José Luis Serrano, diputado al Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada, y me acompaña Ana Terró, que es la ciudadana que ha ganado las elecciones primarias para el Congreso de los Diputados. Por tanto, probablemente sea la número 1 para el Congreso de los Diputados, que sea nuestra representante en la Corte. Entonces, si os parece bien, vamos a dividir el taller, de lo que vamos a hablar es de discursiva, es decir, ¿qué tenemos que decir? ¿Para qué? Para ganar las elecciones. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo pensamos discursivamente la elección? En buena medida podemos argumentar esta discursiva. Entonces, primero Ana os va a dar lo que llamamos los marcos discursivos de Podemos, es decir, los grandes temas que caracterizan y que nos definen a Podemos, y después yo daré las peculiaridades de estas elecciones y de estas elecciones en Andalucía. Entonces, sin más, con vosotros, Ana Terró. Bueno, buenos días. Espero que me llegue la voz porque vengo un poquito resfriada. Ayer viajé a Madrid, vuelta casi en el día, pero creo que sabéis, así que... Esta sala no es muy ideal para el sonido, pero bueno. Bueno, pero se escucha, tengo que ir correctamente bien, ¿no? Bueno, pues buenos días. Bienvenidas a todos. Muchas gracias por venir, que es domingo, día de descanso, y estamos aquí esta mañana trabajando y preparándonos para ganar la elección. Bueno, pues lo que va a comentar José Luis, voy a ir un poco los marcos del discurso de Podemos, pero sobre todo pensando en que las elecciones las ganamos uno a uno con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. No solamente se trata de hacer un discursazo de un mitin impresionante de 3.000 personas que aplauden, sino en lo que contamos día a día, ¿no? El fin de semana pasado en Córdoba, Íñigo hablaba de la importancia de contarlo. No importa que no seamos un cargo orgánico, que no seamos un cargo externo, no importa, somos personas, somos muchísima gente y la campaña se gana uno a uno. Y contarlo a nuestra gente. Cuando van a la panadería y comprar el pan y te preguntan, ahí es el momento en el que vamos a meter informando de lo que vamos a hablar y el discurso. Cuando alguien nos pregunta por Facebook, las típicas preguntas que se nos hacen por comentarios, cuando hacemos un bot de Facebook, un bot de Twitter, todo eso es campaña. Campaña y el discurso, y es ir creando ese cambio objetivo que nos va a llevar a diciembre a las elecciones. Así que la responsabilidad no es solamente nuestra, sino que es de cada uno y cada uno. Entonces, me gustaría empezar con el concepto de centralidad del cambio, que también el aire está y tan comentado y polémico es. Y me gustaría un poco que no tengamos miedo, que no nos creamos, porque a veces el enemigo, el adversario, nos mete en blanco que nosotros mismos nos creemos. Como, es que son del centro, y nosotros, que muchísimos tenemos trayectoria de izquierda, pues nos duele mucho que nos digan que somos del centro o que no nos definimos. La centralidad del tablero no es ser del centro, no va por ahí. O sea, que van a querer irnos donde saben que nos duele. La centralidad del tablero es encontrar ese espacio común en el que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Quizá en otro momento tenía sentido situarnos en un espacio para tener un espacio más en el extremo para defender nuestros ideales, pero es que ahora mismo estamos en un proceso histórico, estamos en un momento en el que el pacto del 78, y esto también es importante que lo tengamos en el discurso, el pacto del 78 fue una victoria del pueblo, fue una victoria de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestra abuela, de nuestros amigos y amigas, a nosotros, no en mi caso, porque ya veis que soy más joven, pero vosotros sí que es una victoria de muchísimas de vosotros. Entonces, no tengamos miedo tampoco a decir que es la victoria del pueblo y también no entrar en cosas que pueden doler, a las que me refiero a. No vamos a entrar a descubrir esta transición en la transición fue lo peor, fue un engaño. Hay gente que se puede sentir dolida. Yo te lo digo porque trabajo muchísimo por ella. Entonces, vamos a intentar encontrar ese espacio común. Ese espacio común es la victoria del pueblo. Ahí empezaríamos y ahí empieza también el proceso histórico en el que estamos ahora, en el que tiene sentido la centralidad del tablero. Un proceso histórico en el que tenemos que crear un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo. Por eso, situarnos en el espacio en el que coincidimos todos y todas. La sanidad pública, los servicios sociales públicos, la educación pública, para
prepara para un nuevo pacto social, para una regeneración de la democracia que lo estamos creando. Y de ahí también el concepto de unidad popular, que también está en todas partes y es muy polético y a nuestro adversario también le gusta muchísimo y lo saca y intenta también hacer daño con eso. Intenta hacer daño porque intenta situarnos en la unidad popular de nuevo en un entorno del tablero. La diferencia, y esto lo sabéis todos y todas, pero si queréis resumir aquí, la diferencia entre la unidad popular y la unidad de la izquierda. En el caso de Podemos, si estamos hablando de la centralidad del tablero, posiblemente, si nos quedamos en la unidad de la izquierda, se nos escape parte de la mayoría de los procesos. Entonces, sí, claro, la unidad de la izquierda, la unidad popular, la unidad de muchísima más gente, muchísima más gente que no se reconoce ni izquierda ni la derecha, pero que tienen en común esos acuerdos. Entonces, bueno, vamos a recuperar los espacios. Y a partir de ahí, nos vamos a meter en los marcos de cultura. Y hacer los marcos, creo que es muy importante cuando lo decimos a una persona que nos entienda. Que nos entienda. Entonces, no solamente, creo que a veces tendemos a nuestro discurso con nuestra experiencia o con la trayectoria que tenemos, a veces utilizamos un lenguaje que a mucha gente de esa mayoría social que podría estar de acuerdo con nosotros no le llega. Vamos a utilizar, un momentillo y por aquí tenéis más espacio, digo, por si queréis alguno que Teníamos que hacer pan, porque es que no se oye. dicen que la región Para atrás. cabra. No, Abrir el círculo. que no se oye. Se pierde la voz aquí entre tantos mármoles. No tiréis más, no tiréis más. Ahora me pone peor que estábamos. Yo no oigo nada, ¿eh? Bueno, pues decía eso, la importancia del lenguaje. Cuando tenemos que alguien nos entienda, tenemos primero que hablar de un lenguaje que todo el mundo nos pueda comprender, porque estamos creando una mayoría social, estamos creando una identidad colectiva. Y también es muy importante los criterios que utilizamos, los conceptos. Tenemos que utilizar conceptos compartidos por todos. Y los criterios, por lo del sentido común, que yo creo que no es muy una falta que se explique, porque ahí todos estamos de acuerdo. Entonces siempre, a partir de ahí, empieza nuestro discurso, empieza esa conversación que vamos a tener uno a uno con cada una de las personas que nos rodean. El derecho a decidir sería uno de los marcos muy importantes que tenemos en poder. Sé que esto a veces nos cuesta porque igual volvemos de una trayectoria en la que me gustaría, me encantaría, que directamente quiero poner un ejemplo, nuestro sistema de gobierno fuese, por ejemplo, la República. Y nos gustaría que eso fuese así, efectivamente. Pero el marco de Podemos no es monarquía o una república, es derecho a decidir. ¿Por qué? Porque no es un histórico desde las cosas están cambiando y que primero tenemos que situarnos en esos derechos que hemos perdido, porque nosotros no podemos decidir el gobierno, el modelo de gobierno que queremos, independientemente de que queramos monarquía o república, no hemos podido decidir nosotros. Entonces nosotros estamos peleando por ese derecho a decidir. Y la frase esta, a mí me recuerda mucho a la frase de no estoy de acuerdo con conseguir esto, pero lucharía o me dejaría la vida porque tú pudieras decidir. Pues ese es el derecho a decidir, es el marco en el que nosotros tenemos que marcar nuestro discurso. O independencia o dependencia, o independencia o depender o volver al Estado español, ¿no? O para enterarse del Estado español. Pues ese también ha sido el discurso que ha tenido Cataluña sí que después, ¿no? Ha sido un discurso responsable, un discurso del derecho a decidir. Quizá no se haya entendido porque el marco era otro, también tenemos que ver el partido donde jugamos, pero también tenemos que seguir siendo responsables y coherentes en nuestro marco. Si nuestro marco es el derecho a decidir, pues el derecho a decidir en cualquier parte, si se trata de independencia o Estado español, sino vamos a decidir entre todos y todas qué es lo que queremos. Otro marco es la recuperación de conceptos. Por ejemplo, la recuperación de conceptos básicos. La patria, que durante muchísimo tiempo, yo diría que casi media historia española, se la ha quedado
La patria no se trata de tomar la España, eso no es la patria. La patria es nuestra gente. Eso lo hemos dicho en nuestra Paula, Íñigo. La patria es nuestra gente. La patria es el orgullo que tenemos con nuestros servicios públicos. Eso es la patria. Y hay que diferenciar entre patriotas y patrioteros. No es lo mismo patriotero, y hay que señalar muy claro que esta gente son patrioteros. Una patria superficial, porque ponerse una banderita y vender no se ve. Eso, el patriotero, uno es el patriota de ella. Y eso hay que señalar. El antipatriota. ¿Quién es un antipatriota? Ellos son los patriotas. Son los que con el artículo 135 metieron nuestra soberanía. Son los que venden nuestros servicios públicos a empresas privadas o a sus colegas directamente. Ellos son los antipatriotas. El patriota defiende a la gente, defiende los derechos sociales. No sé si habéis visto ya la infografía que ayer en el Consejo Estatal estamos trabajando, y son los 5 puntos que vamos a mantener, los que vamos a basar en el programa. Uno de ellos, el primero, el blindaje de los derechos sociales. Pues eso es patria, defender nuestros derechos sociales y con ellos nuestros servicios. La recuperación del concepto democrático. A mí me duele muchísimo cuando esta gente se llama demócrata y cambia la constitución de un día para otro sin preguntar a nadie. Se llaman demócratas porque vamos a señalar lo que ellos dicen que se llaman demócratas. Porque cada 4 años tenemos votar. Tenemos votar y luego hacen lo que les parece y lo que les da la gana. Quien roba las instituciones porque durante 4 años se convierte en un cheque en blanco para que personas a lo que les da la gana o directamente roben o vendan los servicios, lo repito mucho, pero es que es un expolio de lo público, como lo estaba haciendo en la campaña de la lucha, directamente un expolio de lo público. Esa gente que vende nuestros derechos, que vende nuestros servicios, son antidemócratas. Y hay que señalarlo, hay que explicarlo. Los demócratas son aquellos que quieren llegar a las instituciones para devolvérselas a la gente. Porque eso es la democracia y eso, para eso sirven las instituciones, para que la gente tenga su espacio para decidir cómo quiere que sea su país, cómo quiere que sea su pueblo, cómo quiere que sea su autonomía. El constitucionalismo. Nosotros también vamos a proponer una reforma de la Constitución, pero también aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque a la gente le da un poquito de miedo el concepto de la reforma de la Constitución o de una nueva Constitución. Porque tenemos una historia y la historia marca a los pueblos y a la gente pues hay que explicarse muy bien este tipo de cosas. Pero también hay que explicarlo. Si tenéis miedo de los cambios de Constitución, ¿quién ha cambiado la Constitución sin preguntar a nadie? ¿Quiénes son los anticonstitucionalistas? ¿Quiénes se envuelven en la bandera de 1812 o en la bandera de 1978 y venden en un artículo, el 135, nuestro país? Ellos lo cambiaron sin preguntar a nadie. ¿Quiénes son los anticonstitucionalistas y quiénes son los constitucionalistas? ¿Quiénes son los que defienden el artículo 42 del derecho a la vivienda? Los derechos fundamentales, exacto. Pues nosotros los defendemos, efectivamente, por eso somos los constitucionalistas, porque defendemos nuestros derechos. Otro marco y son las cosas por su nombre. Y aquí quería hablar sobre el concepto antisistema o radical. Decía Íñigo, y lo he dicho muchas veces, que la política es un duelo de conceptos. Y estos conceptos, antisistema y radicalismo, los tienen ellos. Y a ese concepto se asocian imágenes. Y hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se asocian. Evidentemente, podemos decir, no, el antisistema es la persona que está en contra de este sistema neoliberal. Sí, pero pensamos que la mayoría social. Estamos hablando de muchísima gente que queremos que se identifiquen con nosotros, que se identifiquen porque es una realidad que están identificados con nosotros, porque es cierto. Pero hay que tener cuidado con las imágenes que asociamos. Entonces, sí, son conceptos radicales, sí, porque queremos ir a la raíz del problema, cierto. Pero eso no es lo que entiende la gente porque los conceptos tienen imágenes asociadas. No siempre son imágenes reales, pero están ahí. Y quitarlas es muy complicado. No tenemos tiempo de borrar esas imágenes. Entonces, vamos a utilizar conceptos que a la gente no le puedan generar miedo. Pero sí, podemos utilizarlos para señalarlo a ellos. Por ejemplo, el antisistema. Un antisistema, en este caso, son personas que están destruyendo nuestro estado de bienestar, nuestro sistema de bienestar, quienes lo venden, quienes lo tiran al suelo directamente, quienes rompen esos pilares, son los antisistemas. Los radicales. ¿Hay algo más radical que echar a los niños de su casa? Eso es radicalismo político. Ellos son los radicales. Son los radicales los que están echando a nuestros
mismo. Entonces, vamos a señalarle y vamos a dejar claros los conceptos. No los podemos revertir, pero sí los podemos utilizar contra él. O el término provida. A mí el término provida me gusta muchísimo, porque provida es quien defiende la dignidad de las personas. La vida, hay que diferenciar entre vida y existencia. La vida requiere dignidad. La existencia es simplemente el hecho de estar en la tierra. Eso es lo que defienden ellos cuando hablan de los nacimientos, que no puede haber, están en contra del aborto, y luego lo defienden a los mayores que tienen una ayuda de dependencia concedida y no se les paga y se mueren esperándola, o luego no defienden que un niño pequeño, su familia sea desfugada de su casa directamente. Pues ellos son pro de existencia, nosotros somos pro vida. Vamos a explorar el término vida, porque vida es precioso, implica dignidad. Otro marco que siempre utilicemos cuando hablamos, y esto además está muy en el aire, está muy en la conciencia de la gente, es la corrupción. Pues la corrupción además es una de las grietas más grandes que se ha abierto en las que podemos estar. Es muy sencillo, todo el mundo lo entiende, y que te roben a mano ajena y en tu cara, pues la verdad es que es muy evidente y todo el mundo se está dando cuenta. Y eso es muy fácil de entrar por ahí. Pero ellos siempre se defenderán diciendo que son manzanas podridas en una cesta de muchísimas manzanas. No, la corrupción, nosotros tenemos que defender más de la corrupción como un sistema de gobierno. La corrupción como algo estructural. Eso siempre hay que defenderlo. ¿Y cómo lo vamos a defender? Enganchando una cosa con otra. Aparece un caso de corrupción. Muy bien, vamos a recordarle a la gente el PP de la CUP, el defensor de los ERE. Siempre, siempre. Y aunque suena retarila, puede ser una retarila directamente, pero cuando nosotros llamamos a niños, muchas veces a lo mejor la persona que te escucha o que te lee es la primera vez que lo hace. Entonces, no importa que repitamos muchas veces la historia, tenemos que instalar el mensaje. El mensaje se instala en el mensaje. No solamente la tele está los años, está mucho, demás. Pero el día a día también está un montón y esto depende mucho de nosotros. Entonces, vamos a tener mucho claro que la corrupción no es una tan aislada, que eso no cae en la mente, sino que cae en nuestro mensaje. Es que en un sistema de gobierno, la corrupción del sistema es estructural. Y están enganchados unos a otros, siempre. PP de la U, el PSOE de la B. Bum, 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 bum. ¿Vale? La recuperación de la democracia y las instituciones. Esto también lo he comentado. Esto vamos a conseguir instalar en la cabeza de la ciudadanía que ellos van aparte, que ellos tienen unos derechos independientes de la gente, que no pasa nada si no están cerca nuestra, no pasa nada si no responden ante nuestras demandas, no pasa nada porque ellos son políticos, están por encima de la ciudadanía. Eso se ha quedado ahí. Yo os cuento una anécdota, porque esta semana, concretamente el jueves, estuve en la asociación de Inmigrantes Patronados y me contaban que habían entrado a reunirse con motor. La parte de el grupo nacional, ¿no? Que había intentado reunirse con Montoro y que Montoro le había dicho que no hace falta que se sentasen cuando llegaron al despacho porque no tenía tiempo para hablar con él. Y si no hace falta que se si un momento nada más. Y ellos se quedaron como, claro, que un político, se enfadaron evidentemente, pero bueno, un político no tiene tiempo, incluso había cada que no tiene por qué responder. Un poco estaba flotando en el ambiente, aunque no lo decías con esas palabras, bueno, sí que cambia. No es cierto, esta gente son nuestros representantes. Tienen que responder a nosotros porque trabajan para nosotros. Nosotros no pedimos, nosotros exigimos. Los jefes somos nosotros, la ciudadanía, políticos, tienen que responder ante nosotros. Simplemente ellos coordinan, facilitan, pero nada más. Y eso hay que instalarlo claramente ese mensaje a la gente porque está calando que no tienen por qué. Y existe también la resignación después de eso, de bueno, pues ya está, pues como no tienen por qué hacerlo, pues probaremos otro día, a ver si se puede y me puede descansar. No pedimos, exigimos. La transparencia. Pues la transparencia de cuentas, yo creo que y lo que pasa ahí es que no quieren enseñar que se gasta el dinero, lógicamente, porque tiene que haber verdad, pero la transparencia no solamente es el dinero, en cómo se gasta y en qué se gasta, sino en su trabajo.
trabajo. El otro día sacamos una infografía sobre el número de diputados nacionales que tenían actividad nula. Es decir, ¿será que no van o van a hacer así? Ni preguntan, ni hacen, ni van a comisión, ni nada. Son 42 entre PP y PSOE. Una de ellas es nuestra diputada nacional por el Partido Popular, Concha de Santa Ana. Bueno, pues yo a esta señora la interpelé, me encanta el nombre interpelar, la interpelé en el Twitter y no me contestó. Yo estaba pensando, a ver si me contesta, que rico, ¿no? A ver, esta mujer si me contesta. En el Congreso de los Diputados. Creo además que será muy bueno de la lista del Partido Popular. Bueno, digo, a ver si me... Digo, claro, me puede decir que, bueno, que es una infografía para ser inventada, muy bien. Pero, ¿dónde está la agenda de su trabajo? Nosotros cómo sabemos qué hace esta gente en el Congreso de los Diputados, que se supone además, porque tiene el Twitter, diputada nacional por la provincia de Granada, es decir, que vamos nosotros, por los granadinos y la granadina. ¿Qué hace esta señora? A mí en una ocasión, ¿verdad? No tenemos constancia de su trabajo, pues eso también hay que exigirlo. También hay que conectarnos con que son nuestros representantes, con que las instituciones son nuestras. Necesitamos saber que no solo que se gastan el dinero, sino qué hacen allí, qué hacen por nosotros. No vale con reunirse con la asociación en la campaña y luego eso con la asociación. Otro marco este lo meto por deformación profesional. Pero ya creo que lo vamos a pintar el programa. Derechos sociales contra ingresos fiscales. Este también es importante y sé que se nos escapa muchísimo porque no tenemos la costumbre de que nuestra dignidad, nuestros derechos sean soportados por el Estado. Soportados, no me gusta la palabra soportar porque creo que es un derecho efectivamente. Que nuestros derechos sean competencia del Estado. Con esto me gustaría hablar del tema del banco de alimentos y demás iniciativas solidarias. Creo que muchas veces confundimos eso porque nos han llevado a eso, nos han llevado a dejarnos claro que nuestros derechos sociales no tienen por qué ser blindados por el Estado, sino que nuestros derechos sociales lo lleva nuestra familia, lo hagan de la gente. Efectivamente, la gente siempre demuestra que está por encima de sus representantes. ¿Quiénes son los que salieron a la calle para poder donar sangre día por el lazo? La ciudadanía, organizándose como pudo. El tema de Siria, ¿quién empezó los movimientos? La ciudadanía, siempre la ciudadanía por encima de las circunstancias. Y ellos están acostumbrados a eso, porque también nos han ido forzando a que somos nosotros los que tenemos que sacar a la castaña del pueblo. No, nuestros derechos tienen que estar blindados por el Estado. Entonces, tocando el alimento. Sé que muchísimos de nosotros tenemos la tendencia a ayudar con nuevos alimentos, con Cáritas, que hacen un trabajo que quede claro, sobre todo porque no han dejado esa parte a la gente. Pero sí que tenemos que tener muy claro que esto, los derechos sociales, la dignidad, la tiene que defender de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque no puede depender de la voluntad de la gente. Porque si en un momento dado los voluntarios no pueden, ¿qué pasa con los derechos? ¿No los brinda nadie? ¿No los cuida nadie? No, tienen que depender de los servicios públicos. Y ese marco siempre lo tenemos que tener. ¿Los bancos de alimentos? Pues sí, sacan de una dificultad concreta, pero solo de una dificultad concreta. No están cambiando el sistema. Al revés, están postergando. Entonces nosotros también, y esto ya es algo personal, que le tenemos también la tendencia a echar una mano a ese tipo de iniciativas con de verdad, con todas las buenas intenciones del mundo, porque sale sola. Pero los bancos de alimentos, por ejemplo, tomo este ejemplo porque es el más conocido por todos. Primero, no respetan la línea. ¿Por qué? Porque sí. Creo que las personas, independientemente de que sean pobres o no lo sean, pueden decidir lo que quieren comer. En un banco de alimentos tú no puedes decidir lo que quieres comer. Oye, pues en vez de comer hoy arroz, igual que lo que yo quiero es una pasta de dientes para lavarme los dientes, por ejemplo, pues eso en un banco de alimentos no se puede decidir. Por eso no respeta la dignidad, porque la dignidad también es libertad de elección. Si ni siquiera puedo elegir lo que quiero comer o cómo quiero gestionar mi vida, pues no lo está respetando. Tampoco está respetando una dieta sana y equilibrada. ¿Qué? Porque dependiendo de lo que se le da al banco de alimentos, los bancos de alimentos no tienen pescado, ni tienen muchísima verdura, sino porque sobre todo tienen hidratos. Entonces vamos a pensar que estamos echando una mano y es verdad que en un momento puntual pues soluciona, porque no vale comer algo una cadena, no comer, pero no puede ser la pescadilla continuada. Por eso, porque también solamente somos hidratos.
ni siquiera es la vivienda sana. Luego hay muchísimos millones de euros que se están cediendo a los bancos de alimentos por parte de la Comisión Europea. Dinero que tenemos que reclamar no vaya a los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos también hay multinacionales detrás. Tenemos que reclamar que ese dinero que recibe España, que recibe nuestro gobierno, no vaya a los bancos de alimentos, sino que vaya a nuestros servicios públicos, quienes tienen que garantizar que accedamos al sistema, que participemos del sistema, porque la exclusión no solamente es económica, también no puede participar en el sistema social que tenemos. Tenemos que reivindicar que eso lo hagan los servicios sociales. Vamos a reivindicar también en nuestros marcos que sean los servicios públicos que defiendan la dignidad y que ese dinero que está en Europa, que llega hasta España, que es muchísimo dinero, por cierto, que ahora mismo no tengo el dato, pero vamos, que es mucho dinero, se vaya directamente a nuestros servicios públicos. Eso sería el marco. La diferencia entre nuestros derechos blindados a la caridad. Está muy bien, pero que no puede ser quien defina cómo van a ser nuestros derechos sociales. Otro marco es, siempre empezamos la campaña en la escuela europea con es la obra de la gente. Es la obra de la gente implica confiar en la gente. Y todos tenemos claro, no, si nosotros confiamos en la gente, si no, claro, sí confiamos. Pero a veces hay palabras y que están por ahí y se nos escapan de manera natural, o hay muchos pensamientos que se nos escapan de manera natural porque nos mandan, nos lo han ido inculcando durante muchísimo tiempo. Pero esto, por ejemplo, es un ejemplo que quiero poner y a veces también se nos escapa a nosotros. Las palabras de Garzón el otro día, diciendo que la renta básica crea base. Esto es una desconfianza, la gente brutal. Pensar que si la persona no recibe una renta básica, no va a trabajar, a mí me parece una desconfianza y una falta de respeto a la gente impresionante, me da vergüenza, la verdad. Y a veces eso también se nos puede pasar a nosotros por la cabeza, repito, no para culpabilizarnos ni mucho menos. ¿Por qué? Porque son mucho tiempo metiéndonos en nuestra cabeza que trabajar la dignidad. El otro día escuchaba a Paco Puentedura, yo defendía la renta básica y decía a Paco Puentedura que la dignidad la da el empleo. Y yo digo, 6 millones de personas en España no tienen dignidad, ¿o cómo va la cosa? Entonces, que no me pierda. La confianza en la gente es fundamental. Si nosotros decimos en la obra de la gente, estamos defendiendo esa ciudadanía que ha estado por encima de las circunstancias, estamos defendiendo que la gente puede gestionarse a sí misma, porque son familias que con 400 euros han tirado para adelante, porque son trabajadoras de la ayuda a domicilio, que están puteadísimas y sin embargo devuelven la autonomía y devuelven la dignidad a las personas. Si estamos hablando de esa gente, estamos hablando de los trabajadores públicos que entienden nuestros servicios, si estamos hablando de eso, estamos hablando de confianza a la gente. Entonces no nos contradigamos a nosotros mismos. Vamos a confiar en que eso sea real en nuestro discurso. Y también nos transmitamos a la gente, confiamos en nosotros y nosotros. Ayer comentábamos en el Consejo Estatal las dos cambios de voto en el que tendríamos que llegar porque era la gente que iba a decidir el voto el día 20. Uno de los cambios que teníamos era las mujeres. No sé si habéis escuchado que la gran mayoría de los indecisos, que solo se van a decidir indecisos e indecisas, que van a decidir el voto el gobierno de dentro de 4 años, la gran mayoría son mujeres. Son mujeres y luego tenemos otro porcentaje muy grande de votantes que ya no están votando y que además tenemos más cercanía y más posibilidad de llegar son los jóvenes. Es importante también que nuestro discurso tenga un poco de empatía hacia esos espacios. Voy a empezar con los jóvenes. Los jóvenes, esto lo digo porque ustedes un poco la reflexión que tenemos para poder empatizar con nosotros. Nosotros tenemos la sensación de que llegamos pronto y llegamos tarde. Llegamos pronto porque cuando llegamos al espacio, ya sea político, o ya sea laboral, o ya sea, llegamos pronto. Es que eres muy joven. Ya que tú no tienes experiencia. Eres muy joven. Y eso es algo que también se traduce en nuestro discurso político. Tenemos la sensación de que llegamos pronto. Y luego tenemos la sensación, por otro lado, y esto me gustaría que empaticéis también con nosotros a la hora de vuestro discurso y vuestro día a día, también llegamos tarde. Nosotros tenemos la sensación de que llegamos tarde. Hemos estudiado para luego encontrarnos en un mercado laboral que no se nos haga. Hemos estudiado para ver que no existe apenas plazas de oposiciones. Queremos opositar, queremos ser funcionarios
se han ido, pero vamos, todavía queda. Entonces también vamos a empatizar con esos sectores concretos a los que podemos llegar. El otro, pues las mujeres. Las mujeres son muchísimas, por ejemplo en Podemos, pongo el ejemplo nuestro, son muchísimas y no se nos ve. No se nos ve porque hay carteles, y esto es que no lo entiendo a veces, los carteles, sin ofender, pero hay a lo mejor 4 hombres, 2 mujeres. Pero es que siempre estamos en minoría, siempre en minoría. Si nosotras queremos hablarnos a nosotras, tenemos que verlo. Si solamente habla, que es muy importante, el hombre, la igualdad, mucho, fundamental, es una cuestión de todo y de todas, pero si nosotras no hablamos de igualdad, si nosotras no hablamos de que estamos ahí, si nosotras no nos visibilizamos, tampoco llegamos. Entonces, proponer también una visibilización en la campaña que se traduzca después en la realidad nuestra, la realidad social y la realidad de Podemos. Las cosas para cambiarlas, a veces falta poner que quizá no salga de manera natural un cartel o quizá no salga de manera natural un acto en el que haya el mismo número de mujeres o más mujeres. Pero vamos a intentar forzarlo, la mayoría soy activista y estoy trabajando harto, trabajar incluso en los círculos, vamos a intentar forzar eso y vamos a feminizar un poco la campaña. También porque el discurso político está cambiando. Está cambiando el concepto del político agresivo, el concepto del político como profesional de la mentira casi. El concepto es el diálogo. El otro día mi misma madre, yo soy mi madre, me sirve mucho para tomar el pulso a lo que es la mayoría social. Mi misma madre, la que me decía que Felipe González era un gran político porque era muy mentiroso, se hablaba muy bien, me decía, oye, me gustó muchísimo el debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera porque había diálogo y se respetaba. Y eso es el cambio también en el discurso político. El cambio, la accesibilidad, el diálogo, el espacio de encuentro. Eso también es la nueva política. Y esto también se repite muchísimo en la gente, lo que nos cuentan. Se tiene que acabar la mayoría absoluta. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un encuentro. Van a tener que hablar, van a tener... Y esa es la nueva política también, el diálogo. Pues el diálogo, y aquí voy a tirar un poco para nuestro lado, el de nosotras, el diálogo es nuestro porque llevamos muchísimo tiempo dialogando con la sociedad, dialogando en nuestras clases, estableciendo ese espacio. Entonces, feminización de la política, que se nos vea y que además se vean esos valores que tradicionalmente se nos han asociado y porque es que es la verdad. El diálogo, el saber. Bueno, eso era mi ahora entre nosotras, que el marco le llamo así porque la campaña es ahora entre nosotras. Otra cosa muy importante, ya casi acabo, la solvencia. El adversario ha instalado en la gente, está instalando que nosotros tenemos muy buenas ideas, hemos hecho un diagnóstico maravilloso de la situación, pero no somos solventes. No sabéis lo que le gusta a la gente que vaya, pero es que no tenéis, claro, no tenéis experiencia también el día a día, cuando habléis con cualquiera de vuestros amigos, amigas, vecinos, panaderos, os dice, claro, es que como vosotros no tenéis experiencia, no tenéis solvencia, ese marco se está instalando en la gente. Tenemos que romperlo, y podemos romperlo no solamente con palabras, es que lo podemos romper con hechos. Tenemos que reflejar, tenemos que contar el trabajo que hacen nuestros representantes, lo que podemos en la institución, el trabajo que hace José Luis en el Parlamento, el trabajo que hace Carmen Pizarro en el Parlamento, el trabajo que están haciendo en la cárcel, el trabajo que hace cada uno y cada una de nuestros concejales, que es muy bueno, son hechos. Porque se ha demostrado que quienes más proyectos de resoluciones están llevando o propuestas de ley al Parlamento son los nuestros, son los de Podemos. Entonces vamos a contarles, vamos a demostrar que sí que somos solventes. Y no solo con palabras, no solo con un programa que va a ser un programa magnífico y estupendo, porque además viene desde la sociedad civil, sino vamos a demostrarlo con nuestra gente que está en las instituciones, con realidades, con hechos, con tratados. Y hay que romper ese marco porque está instalando, entre no somos solventes. Otra cosa importante, y ya acabo. No podemos tratar a la gente como esto nos pasa porque nos enfadamos con que el Partido Popular siga teniendo una mayoría, nos enfadamos con que sigan ganando, nos enfadamos con que el Partido Socialista, con su sistema de gobierno, con casi un gobierno imputado por los ERE, haya ganado la elección.
vienen causas, y las causas pueden ser enormes que hay en Andalucía o miles de cosas. Pero sobre todo muy importante la solución en el discurso. Tenemos que seducir a la gente, tenemos que explicarles con muchísimo cariño, con muchísima empatía de por qué pasan estas cosas y no tratándolo como tontos. Muchas veces nos calentamos, nos enfadamos y esto mismo en el Facebook y plantamos. Yo que no entiendo a la gente, la gente lo cosas así, ¿sabéis? Sabéis que si no lo cuento, se nos pasa por la cabeza. No, vamos a intentar practicar, vamos a intentar ser cercanos a la gente y explicarles qué pasa, explicarles por qué esta situación, incluso explicarles por qué sigue ganando el Partido Socialista en Andalucía o por qué sigue ganando el Partido Popular. Y esto ya sí que acabamos y es contaros una cosa que hablábamos ayer en el Consejo Estatal. Ayer estábamos comentando que esto no solamente era un programa, que estamos hablando sobre el programa que se está llevando a cabo, el programa de todo el programa, no es un programa, es un proyecto de país. Y no solo el programa, sino lo que estamos haciendo diario. El que hayáis reunido un montón de gente de los círculos y hayáis preparado esos encuentros en las plazas para hablar de las propuestas que queremos para nuestro país. Eso es empezar a construir un proyecto de país. Encontrar ese espacio en el que todos y todas tenemos un consenso, tenemos algo por lo que pelear juntos y juntos. Eso es un nuevo proyecto de país. Y cierro con el que posiblemente sea el lema de la campaña, a lo mejor luego cambia, pero por ahí va a ir, y era un país por venir. Espero que os guste, porque creo que es muy bonito, creo que es muy utópico, da muchísima energía, un país por venir. Si no es, será por ahí, ¿vale? Pero tenemos eso en nuestras manos, ese proyecto de nuevo país, ese país por venir porque lo vamos a construir entre todos y todas. Y tenemos que seguir sumando. Tenemos que seguir sumando porque lo importante siempre es sumar. Porvenir es porvenir, no es porvenir de porvenir. Sí, es porvenir, pero también es un juego de palabras. Por el porvenir es... Sí. También por eso, porque era como muy... tenía así un espacio de juego. Exacto, exacto. Y bueno, ya acabo y os dejo con... Yo voy a decir un marco discursivo más, la ventana de oportunidad. ¿Quién sabe lo que es? La ventana de oportunidad. ¿Recordáis el documento de Víctor Alegre? Pues mirad, es un texto que yo creo que pasará a la historia del pensamiento político y de la filosofía política, porque tiene detrás mucha sabiduría y tiene detrás mucha investigación y tiene un descubrimiento, entre comillas, muy simple, y es el siguiente: cuando una oligarquía se descompone, cuando una oligarquía pierde el control, porque la propia oligarquía empieza a someterse a sí misma a sus propias reglas corruptas, véase Bárcenas, véase el juego entre los aires de Andalucía y la corrupción en España. Cuando un régimen se está cayendo, un régimen oligárquico, se abre una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad está abierta solo temporalmente. Depende. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. La Revolución Francesa estuvo abierta 5 años. En otros momentos históricos, ¿qué había pedido la palabra con David? No, pero sé que como José Luis sabe, sabemos que hay otros momentos históricos donde la ventana se abre más, se abre menos tiempo y una de dos. O se entra en ese momento, o ¿qué ocurre? Que la oligarquía sabe recomponerse, sabe resituarse, sabe adaptarse a la situación y vuelve a estar. Entonces es cuando se produce un proceso que podemos llamar de reforma. Pero a veces en la historia hay saltos. ¿Por qué? Porque alguien logra entrar por la ventana de la oportunidad mientras estaba bien. Bueno, pues en el caso de España, esta era la situación cuando nace Podemos. Es decir, esta era la situación en el sentido, y si lo pensáis, no es una situación política de las Cortes de Madrid, ¿no? Pensad en vuestro entorno cotidiano, pensad en los políticos que conocéis, pensad en cómo eran hace
5 años, 4 años, 3 años. Pensad en la cantidad de altos cargos socialistas que conocéis que ya tienen un sistema de herencia, de transmisión hereditaria de sus cargos, de su salario y de su renta a su hijo. Daos cuenta cómo, si lo pensáis, en los últimos 10 años se ha producido un tránsito de una clase dominante que se ha oligado. Quizás una de las características es que la burguesía, a diferencia de la aristocracia feudal, transmite el poder por el dinero, pero no por la sangre. El burgués, burgués es en alemán lo que es ciudadano, en lengua latina. El burgués exige igualdad, porque exige igualdad de partida, porque exige igualdad de trato, y no reinvierte jamás el dinero en su propia ostentación. El burgués no es hidalgo, el burgués no es clero, el burgués es emprendedor, el burgués es tal. Pero hay un momento en que las clases dirigentes políticas en determinados sistemas, como el español, de la transición, comienzan a recibir dinero y comienzan a, digamos, feudalizarse. Esto, si queréis casos claros de esto, esto es Andalucía. Esto es el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Un régimen con más características feudales que de otro tipo. Pero, cuando hay corrupción, cuando hay feudalismo, hay corrupción, cuando empiezan los ERES, se enganchan con otros, con los Bárcenas, y entonces hay un momento que es el que se produjo en España hace apenas 2 años, en que la oligarquía estaba a punto, cuando su máximo representante mató a León aquel, cuando se produjo lo que podemos llamar la crisis del régimen. En ese momento supimos que se abría la ventana. En ese momento nació Podemos. Nació Podemos para saltar los cielos, para entrar por esa ventana. ¿Qué ha pasado con la ventana? ¿Se ha cerrado? ¿Está bien? Llegamos, nos va a costar tiempo. La ventana. ¿Eh? La ventana está abierta. Están reparando. La ventana la espera que depende de la economía. No, primera cuestión. El primer marco discursivo de Podemos que decía centralidad del tablero. ¿Qué significa centralidad del tablero? Significa, ¿cuál es la reacción del PSOE cuando nosotros salimos en las europeas con 5 diputados? ¿Agresiva? ¿Mala? No, condescendiente. Otro partido de la izquierda, mira que bien, ya pasarán con Izquierda Unida, ya llegarán a un acuerdo con Izquierda Unida. Ellos necesitan uno de los binomios más eficaces, uno de los 5 nudos que atan el régimen andaluz, es el mantenimiento del binomio derecha-izquierda. La creencia generalizada de que todo lo que no sea ser del PSOE es ser del Partido Popular. Eso que es un fomento por ejemplo, Izquierda Unida está implicada hasta aquí, porque lo ha aceptado. Porque ha aceptado. Ahora sí, vosotros estáis a la izquierda. Entonces, de vez en cuando os invitamos al baile. De vez en cuando podéis venir a la corte. De vez en cuando podéis participar de nuestro pueblo. Pero cuando nos hacéis falta, nos centráis. Es decir, el Partido Socialista dice, vosotros a la izquierda, el PP a la derecha, ¿dónde estoy yo? En el centro del tablero. Y entonces a nosotros, ¿cómo nos tratan en mayo? Mi caso, bien, nos estudian, son muchos diputados, 5 diputados, les molesta mucho lo de Pablo Iglesias, lo llaman, al principio lo llaman arrogante, intentan atacarnos por ahí. ¿Qué es la arrogancia? Fijaos, la arrogancia es que la noche electoral de las elecciones europeas Pablo Iglesias aparece en la tele y lo primero que dice es no, que no me felicitéis, que yo es que he salido a ganar las elecciones y solo tengo 5 diputados. Y dices tú, pero bueno, vamos a ver, si todo el mundo estaba vendiendo la locura del éxito de Podemos como un gran éxito y el líder de Podemos dice no lo quiero. Fijaos que es exactamente lo que ha hecho el Albert Rivera en Cataluña, lo contrario. Albert Rivera ha tenido unos resultados en Cataluña un poco superiores a los de Podemos en Andalucía.
que son las que determinan, cuyo control determina el control del pueblo. Esto dicen los federalistas, ¿no? Es decir, al PSOE empezamos a preocuparle cuando de verdad ve que estamos jugándole el centro del tablero. Y entonces empieza a haber más preocupaciones en este mundo, en este planeta. Y los griegos saben de esto, porque esto no es Grecia, y porque Podemos no es Siriza, y la maquinaria se empieza a poner en marcha. ¿Y sabéis cuál es el primer producto de esto? Ciudadanos. Ciudadanos, mirad, en el mes de diciembre, Ciudadanos tiene 7 años, en el mes de diciembre, hace 10 meses, las encuestas del CIS no preguntan por Ciudadanos, no existe Ciudadanos. En el mes de marzo tienen 9 diputados en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué han hecho en estos 3 meses? Inducir una fuerza política que... Tengo aquí abierto. Inducir una fuerza política que lo que hace es tomar el discurso de Podemos. ¿Qué discurso de Podemos toma Ciudadanos? El cambio, la centralidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál no puede tomar? Los derechos sociales. ¿Cuál no puede tomar? La soberanía popular. Pero todos los demás, claro que los toman. Y sale una cosa muy curiosa. Ciudadanos, mirad, en el Parlamento de Andalucía nos reímos mucho porque decimos de broma que vamos a pedir al presidente del Parlamento que no baje jamás el tiempo de intervención de Ciudadanos, porque son enormemente divertidos. Porque nosotros hacemos un juego que consiste en ver cuántas obviedades van a decir. Yo lo he oído decir, literalmente. Ciudadanos consideramos que el agua es indispensable para el crecimiento de la mayoría de las plantas. Lo dicen de todo hasta allá que sea la diferencia. En Ciudadanos estamos contra toda forma de violencia, venga de donde venga. Así mantienen el discurso 10 minutos, 15 minutos. Son centro puro. Son gente que han tomado de nosotros lo que nosotros hemos dicho, oye, vamos a ver, si para ganarte a ti, para ganarle a la oligarquía a la elección, yo tengo que dejar de hacer tengo que quitarme la camiseta del Che Guevara y tengo que empezar a hablar el lenguaje de la gente. Y la entropía de la gente han dicho de ellos, pues, que lo hagan esto, que lo hagan esto. Y lo hacen, pero claro, les falta, de verdad es una cosa patética lo de Ciudadanos. El otro día, yo les di fuerte, y se acerca a un diputado de Ciudadanos y dice, me ha gustado mucho tu intervención, y a mí que me dan hasta pena, digo, pero si os he dado mucha caña. Y dice, bueno, pero en Ciudadanos pensamos que cuando la caña está bien dada, está bien dada. Bueno, pues esto mismo, hay un vídeo de Ciudadanos que yo aconsejo que veáis 1000 veces. Porque cuando yo lo vi la primera vez, dije fascismo, esto es fascismo. Y luego dije, ¿seré yo un radical? ¿Estaré yo tocado de la cabeza? Porque tampoco hay nada que diga, esto es fascista. El vídeo sale Albert Rivera y otros 2 candidatos a esta elección. Y va vestido de cirujano. Les gusta el juego de médico, van así con los guantes. Y entran y hay unas vísceras, literales, unas vísceras, con las que se encarnizan. Y dice Albert Rivera, anda, mira, nacionalismo gallego, esto hay que quitarlo, porque se extiende por el cuerpo. Y dice, anda, mira, Esquerra Republicana de Cataluña, estímpalo. Y mira, no sé qué, y luego dicen, esto se lo decíamos a los del PSOE, digo, es que luego dicen que aquí está el PSOE. Luego dicen, anda, mira, este chip es el PSOE y este chip es el PP. Lo cual le decía yo a un compañero socialista, digo, mira, esta es la prueba de que cría cuervos que te sacarán los ojos, porque los habéis criado vosotros y os van a ir a por vosotros como los dejéis. La ventaja que tenemos y la esperanza que tenemos es que no los dejes. No lo dejes. Pero fijaos, es decir, estamos combinando un discurso de la máxima estupidez, de la obviedad absoluta, es decir, de gente que llega a un parlamento y cree
que ellos van a hablar de, yo qué sé, de política de minas. Oye, yo no tengo ni idea de minas. Si a mí me quisiera que hablar de minas, tendría que pedir 1000 asesoramientos. Ellos no. Ciudadanos estiman que la minería se practica en Andalucía desde hace más de 2000 años. Y de todo hablan y mantienen ese nivel de estupidez. Y fijaos, en eso es lo que se parecen a nosotros. En eso es lo que se parecen a nosotros. Y de hecho lo han justificado. Mirad, en Andalucía nos quitan no 9 escaños en el Parlamento, nos quitan 9 escaños, pero al reducir nuestra diferencia con Izquierda Unida, nos quitan los 5 de Izquierda Unida. Es decir, Podemos en Andalucía tenía originariamente un poder de 29 escaños. Y nos hemos quedado con 15. 14 nos lo ha quitado la gran operación. La gran operación de Ciudadanos. Siguiente paso. Las municipales, ¿para qué hablar? Las municipales, tener en cuenta votar. Hay una característica que es también muy Podemos, muy de Podemos. Esto pasa en Podemos. Y está bien que pase, pero tiene sus consecuencias. En Podemos, la política va siempre delante de la organización del partido. Es decir, cada vez que nuestro secretario político, que es Íñigo Errejón, toma una decisión, a nuestro secretario de organización, que es Sergio Pascual, se le viene el techo encima. Es decir, fijaos, decisión política, no vamos a las municipales. Consecuencias organizativas, lo que habéis visto. Consecuencias organizativas terribles. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta desde el principio es esta. Preferimos una mierda de aparato y una mayoría social a un aparato fuerte y un 2,8%, como han tenido los griegos de Unidad Popular. Es decir, no queremos un partido. Y en esto, ¿de quién nos diferenciamos? Pues de toda la cultura comunista, de toda la cultura leninista, con todos los respetos, Es decir, que alguien diría, no, mire usted, esto es el estalinismo, vale, pues dejémoslo de los estalinistas. Es decir, pero imaginaos un partido que sacrificara los logros políticos a la organización interna del partido. Estaríamos en el 3%. Y ahí nos quedaríamos. O a lo mejor llegábamos un poco más, pero ahí nos quedaríamos, ¿no? Esa es nuestra gran diferencia. Esa es nuestra gran diferencia. Entonces, después de las municipales, qué gran ataque recibimos, qué hace Prisa con nosotros, qué hacen los grupos mediáticos del país con nosotros. Pues están bastante fastidiados porque han tenido que usar el Kleenex de Ciudadanos, porque Susana no ha llegado, ha tenido que hacer visible el pacto con Ciudadanos, no querían hacerlo visible. Ellos querían mantenerlo ahí 4 años más tapaditos, pero ahora han tenido que hacer un pacto. Y el pacto está ahí, y es una cosa vergonzosa, El pacto que han hecho es vergonzoso. Los diputados de Ciudadanos porque les dicen, pero ¿cómo vais a aprobar un presupuesto si no lo habéis leído, si no lo habéis visto? Así es. El gobierno nos mandó la semana pasada el presupuesto y Ciudadanos anunció inmediatamente que lo aprobaba. Y dices tú, pero bueno. Entonces, siguiente paso que ha sido la ofensiva de todo el verano. En la ofensiva de todo el verano es, en Podemos habría que recuperar la organización y ponerla por encima de la política. Podemos tendría que volver a ser lo que fue, ahora en común, y la directriz de todo esto establecida en una editorial del país que tendríamos que enmarcar. Tendríamos que tener todo enmarcado porque fue una editorial del mes de septiembre a la que Íñigo Errejón enseguida respondió, pero que era algo impresionante porque era el diario El País diciéndonos cuál tendría que ser nuestra estrategia. Alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida, confluir con Izquierda Unida a las elecciones y después nos prometían ellos, en nombre de tal, que no iban a tocar, que no iban a respetar, cosas que siempre han hecho. Es decir, ellos siempre han tenido un sector, si os fijáis, lo que nosotros llamamos la izquierda versallesca, la izquierda cortesana, la izquierda que va a los besamanos del príncipe de Asturias, estos señores que están continuamente firmando manifiestos, como no me atrevo a decir los nombres, estoy seguro, algunos de ellos son amigos, son granadinos, pero los estáis viendo.
lo estáis viendo. Es decir, esta izquierda cortesana, esta izquierda del desfile, de pronto es más perjudicada por Podemos. Es que claramente son los que se han visto fuera de juego, fuera de todo. Entonces, ¿qué han recibido? El gran apoyo de Prisa a partir del subrayado de una de las operaciones electorales más irresponsables que han tenido lugar jamás en este país, que es la de Luis García Montero en Madrid, ocupando el puesto que ya había ganado alguien en primaria de Izquierda Unida, obteniendo un 4,5% de los votos y dándole la presidencia de la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Y tan tranquilo, todo porque él y sus amigos de la izquierda que querían decidir que no podemos ir solos, y ahora en estas elecciones lo volvemos a encontrar. Ahora resulta que ayer había un tuit de Gaspar de Avanzares que también es como para marcar, porque era una cosa de decir, bueno, ya, ¿a qué más podéis jugar? Es decir, ¿qué más podéis hacer? Porque ya, y es que os ha marcado Prisa, os ha marcado todos los detalles de vuestra actuación. Bueno, pues ya está, ya llegamos a las catalanas. Ese ha sido el siguiente paso de la estrategia. ¿Y qué ha pasado en las catalanas? Pues mira, esto es muy discutible y hay compañeros que... Pero esto es una opinión personal. En las catalanas nos ha pasado que hemos hecho lo que estratégicamente no deberíamos de hacer nunca. ¿Y sabéis qué es lo que no deberíamos de hacer nunca? Dejar de ser Podemos. Claro. Ahí. Hemos perdido el nombre, hemos ido con un candidato que no era el nuestro, con una sigla que no son las nuestras, y hemos demostrado algo. Todo lo que toque Izquierda Unida se convierte en Izquierda Unida. Si tú quieres poner un candidato de Izquierda Unida y el nombre de Iniciativa per Cataluña, obtendrás los resultados de Iniciativa por Cataluña, que son magníficos, pero la Iniciativa por Cataluña es un desastre para Podemos. Bueno, pues el siguiente paso, diciembre, 20 de diciembre, ¿qué creéis que va a pasar? La esperanza, las grandes oportunidades. Yo creo de verdad que la ventana de oportunidades no se ha cerrado. Yo calculo que ahora mismo hay unas 400 personas, hoy domingo, el otro día lo contamos, 400 personas trabajando contra Podemos. Son, de verdad, es una cosa patética lo de Ciudadanos. El otro día yo les di fuerte, y se acerca un diputado de Ciudadanos y dice, me ha gustado mucho tu intervención, y a mí que me dan hasta pena, digo, pero si yo he dado mucha caña, y dice, pues, pero en Ciudadanos pensamos que cuando la caña está bien dada, está bien dada. Bueno, pues esto mismo, hay un vídeo de Ciudadanos que yo aconsejo que veáis 1000 veces. Porque cuando yo lo vi la primera vez, dije, fascismo, esto es fascismo. Luego dije, ¿seré yo un radical? ¿Seré yo tocado de la cabeza? Porque tampoco hay nada que diga, esto es fascista. El vídeo es, ¿sabes? Albert Rivera y otros dos candidatos a esta elección. Y van vestidos de cirujano. Les gusta el juego de médico. Van a sacar los guantes y entran, y hay una víscera, literal, una víscera, con las que se encarnizan. Y dice Albert Rivera, anda, mira, nacionalismo gallego, esto hay que quitarlo, porque se entiende por el cuerpo. Y dice, anda, mira, que es la República de Cataluña, fírmalo. Y mira, no sé qué, y luego dice, esto se lo decíamos a los del PSOE, digo, es que luego dice que aquí está el PSOE, luego dice, anda, mira, este chip es el PSOE y este chip es el PP, lo cual le decía yo a un compañero socialista, digo, mira, esta es la prueba de que cría cuervos que te sacarán los ojos, porque los habéis criado vosotros y van a ir a por vosotros como lo tenéis. La ventaja que tenemos y la esperanza que tenemos es que no lo sé. No lo sé. Pero fijaos, es decir, estamos combinando un discurso de la máxima estupidez, de la obviedad absoluta, es decir, de gente que llega a la mente y cree que ellos van a hablar de, yo qué sé, de política de minas. Oye, yo no tengo ni idea de minas. Si alguien me quisiera hablar de minas, tendría que pedir 1000 asesoramientos. Ellos tendríamos que tener todo enmarcado porque fue una editorial del mes de septiembre a la que Íñigo de Rejón enseguida respondió,
pero que era algo impresionante porque era el diario El País diciéndonos cuál tendría que ser nuestra estrategia. Alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida, confluir con Izquierda Unida a las elecciones y después nos prometían ellos, en nombre de tal, que no iban a tratar que no iban a tratar, cosas que siempre han hecho. Es decir, ellos siempre han tenido un sector, si os fijáis, en lo que nosotros llamamos la izquierda versallesca, la izquierda cortesana, la izquierda que va a los besamanos del príncipe de Asturias. Era exactamente igual lo que los griegos hagan con su deuda. Y perdonársela y tal, pero es que no le podían permitir, no lo podían hacer, no lo podían dejar. Es decir, ellos han pagado el miedo que nos tienen, ¿no? Entonces, las reglas de oro. El otro día nos las daba Íñigo Errejón y me parecen excelentes. Ahora, ¿por dónde van a venirlos? Yo creo que el siguiente paso es la división interna de Podemos. Ha pasado una anécdota que apunta por ahí. Ya, el otro día, el grupo parlamentario del Parlamento de Andalucía está compuesto por 3 personas, por la portavoz Teresa, Esperanza y yo. En una reunión a la que yo no voy, deciden ellas dos que yo le formulo una pregunta a la Susana, a la presidenta. Eso a la presidenta solo le puede preguntar o al portavoz, Teresa, o el presidente, yo, pero lo normal es que lo haga siempre Teresa. Pero ellas deciden que por razón de la materia que la haga yo, sin nada. En el desayuno con los periodistas, Mario Ortega, el portavoz de Mario Ortega, Mario, si está por aquí, perdóname. Mario Jiménez, el portavoz del PSOE, le dice a los periodistas: esta es la prueba de la falta de liderazgo de Teresa Rodríguez y la división interna de Podemos. Fijaos en el artículo de la crónica de intervención que hace ayer el diario.es. Otros que están trabajando donde están trabajando y para quienes están trabajando. Fijaos cómo lo veis, por esa línea. Entonces, primera regla de oro para estas elecciones. De mí no hablas con nadie, es decir, de nuestros asuntos internos te va a informar y si quieres informe yo te va a contar una paz. Y no te voy a contar nada, y si puedo te miento. Nada de asuntos internos, nada de asuntos internos. No se le puede contar a nadie esto y mucho menos publicar artículos, como hace alguna gente, que si esto, que si lo otro, que no se puede. Que tenemos que saltar por la ventana de oportunidades y no vamos a andar ahora que si anticapitalistas, que si claro de Podemos. Que no, que faltan 8 semanas. Luego nos matamos. La conversación, si saben que desde Podemos no dicen nada, pero si dicen algo van a decir: oye, yo qué sé, ¿y Pablo Iglesias, la novia? ¿Cómo va la novia de Pablo Iglesias? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer los podemistas? Mira, de la novia de Pablo Iglesias va a ir a hablar con los del PP. Conmigo, si quiere, habla de la banca pública. Conmigo, si quiere, habla del programa de Podemos. Ahora, de los chismes, de los chupleteos, de que si este, que si lo otro, que si te llevas bien, que si te llevas mal, anda ya. Como dice los granadinos en su chiste con la antonomasia de la bajoya, que te entretenga tu madre. La segunda regla de nuestra estrategia discursiva y de nuestra estrategia electoral es a la calle, con las mesas, con la sinceridad y mirando a los ojos. No olvidéis nunca la mirada. Fijaos cuando yo te decía Ana de los políticos que mienten, yo ahora que estoy allí en el Parlamento y los veo, es que les podéis quitar el volumen. Cuando veáis el vídeo de ellos, quitarle el volumen, mirarle los ojos, sabéis que están mintiendo. La mirada es muy importante y Podemos es una mirada, es una forma de ver el mundo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Salir como lo que somos. Somos Podemos. Y salimos a hablar de lo que Podemos habla, que es de nuestros ejes discursivos, que son los que ha expuesto Ana. Y nada más.
Y entonces, y otra cosa, tercera y última cosa, la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente merece todo nuestro respeto, la gente merece todo nuestro respeto y por tanto le exigimos una responsabilidad. ¿Y sabéis cuál es la responsabilidad que nosotros podemos? Le exigimos a todo el mundo. ¿Queréis que tengamos 20 diputados? Adelante. ¿Queréis que tengamos 120 diputados? ¿Creéis que cambiaría algo que Podemos tenga 120 a que tenga 20? ¿Queréis que seamos como Izquierda Unida 2-0? ¿Queréis que tengamos 20 diputados? Pues votadle a eso de ahora ganemos en común, no sé qué. Votadle, para eso están, para que les votéis, para que nosotros no tengamos 120 diputados, para que tengamos 20. Pero si tenemos 20 somos Izquierda Unida 2.0, versión 2.0. Y para eso no hace falta este viaje de 2 años. Así que, responsabilidad. La gente es libre, hay que confiar en la gente, jamás, nunca. Iremos los de Podemos como curas, como clérigos solícitos, dando consejos morales de lo que tienen que hacer, que tienen que hacer. Que nosotros no somos así, que no somos esa gente. Nosotros somos gente libre, que mira los ojos, que hablamos del programa y que te pasamos a ti la cuota de responsabilidad que tiene. Y la cuota de responsabilidad que tiene es que la ventana se cierre para siempre, ¿o no? Y este es el desafío. Muchas gracias.